Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. ¿Cuántos de los que han llegado en esta mañana estuvieron anoche en el arranque de este congreso? Levanten la mano, por favor. Amén. Qué alegría. Entonces, seguramente que usted ha sido inquietado por nuestro Señor en virtud de lo que Él habló a su vida. Pero me encantaría por unos pocos minutos poder traer una síntesis de lo que anoche estuvimos proponiendo. Creo que una de las cosas que nuestro Dios ve con alegría es cuando su pueblo entiende el llamado que Él nos hizo desde el inicio de la creación a fructificar y multiplicarse. Eso implica de que ese mandato no ha dejado de ser. Ese mandato es para la vida. Ese mandato es para el caminar diario. Ese mandato tiene que ver con el individuo, con la familia, con la sociedad, con la iglesia. De esa manera que este congreso busca rescatar ese principio, extensión. Necesitamos multiplicarnos, necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Pero sin duda alguna, para que aquello acontezca, este servidor guiado por el Señor le está proponiendo a usted y proponiendo a la denominación bautista colombiana entender que la extensión no vendrá a menos que vivamos un proceso de transformación. Anoche hablábamos del primer eje que tiene que ser transformado, las relaciones. Si nuestras relaciones no son transformadas, tristemente vamos a mantener esquemas, patrones, actitudes y la extensión no se va a poder generar. Pero para que esta transformación se produzca en las relaciones, compartimos algunas propuestas claras de la necesidad de ser más comunidad, menos iglesia. Más comunidad en el sentido de lo que la comunidad nos brinda y menos iglesia en el aspecto institucional, organizativo, en lo cual muchas veces nos desenfoca de la verdadera razón de la iglesia. En esta mañana me encantaría trabajar el segundo eje. Si el primer eje es las relaciones, transformar relaciones, el segundo eje posibilita que esas relaciones se sigan transformando de manera permanente. Si en la vida, y usted va a estar de acuerdo conmigo, todo se produce por medio de relaciones, las formas como las personas se relacionan son vitales. La vida tiene que ver con relaciones. Todo en la vida pasa por relaciones. En ese sentido, las formas como las personas nos relacionamos es vital. Al hablar de este segundo eje, en esta mañana queremos hablar de transformar las estructuras. Transformemos nuestras estructuras. Y el propósito sigue siendo el mismo. Seamos más comunidad, menos iglesia. Pero al hablar de estructuras, ¿a qué me estoy refiriendo? Las estructuras son las formas
como las relaciones se desarrollan. Y preste atención en esto. Para que las relaciones se desarrollen, van por un vehículo, una avenida, un canal, que son las estructuras, las maneras que facilitan o que definen en virtud de patrones nuestros las relaciones. Si las estructuras son las formas como las relaciones se desarrollan, existen estructuras relacionales entre hombres y mujeres. Ya hay un patrón establecido, una estructura mental en torno a la relación hombre-mujer, las relaciones conyugales, las relaciones familiares, las relaciones educativas, las relaciones comerciales, las relaciones económicas, las relaciones sociales y las relaciones religiosas. En todo tipo de relaciones hay estructuras mentales, patrones de conducta sobre los cuales nos relacionamos. Es interesante que la palabra de Dios nos muestra estas estructuras y nos muestra cómo de manera natural afloran cuando los seres humanos nos relacionamos. El relato de esta mañana nos va a presentar una estructura relacional, como en medio de un diálogo espontáneo, una mujer observa en medio de ese diálogo una oportunidad que por su estructura mental y sus formas de vincularse está presta a querer alcanzar. Pero este relato se inserta en un momento especial de la vida de Jesús. Ya el Señor había desarrollado algún tiempo de ministerio. Jesús está en la última etapa de ministerio. Y mientras el tiempo avanza en el ministerio de Jesús, sus discípulos comienzan a escuchar un nuevo discurso del Maestro. Jesús comienza a hablar de su muerte y su resurrección. Este tema comienza a copar la enseñanza de Jesús, los discursos de Jesús comienzan a ser parte de los diálogos de Jesús. Y lo interesante es las reacciones que estas palabras generan. Las reacciones ante estos anuncios son diversos. Y usted puede observarlo en la manera como un discípulo respondía, el otro también. Sin embargo, la lógica humana se activa de inmediato. ¿Y qué podría decir la lógica humana que en la narrativa de esta mañana la vamos a observar? La lógica humana podría decir, sugerir, si Jesús va a morir, hay que asegurar en vida, mientras Jesús está en vida, algún lugar de privilegio. Si Jesús va a morir, es mejor que antes de que muera, antes de que parta, yo pueda asegurarme un lugar especial y particular. Las estructuras mentales de inmediato fluyen. Es que, mi querido hermano, el poder seduce, el poder atrae. Quienes lo tienen
regularmente no lo quieren abandonar. Y quienes no lo tienen buscan las formas de aproximarse al poder. En esta lógica humana, si Jesús ya está por partir, ya está por morir, ya no va a estar con sus discípulos, había que asegurar un lugar especial. Y en ese lugar especial, la connotación sería: ¿cómo iba yo a garantizar ese poder o autoridad frente a los demás? En esta lógica, si Jesús va a morir, el presente deja de tener interés y es el futuro con su reinado y esplendor que se torna atractivo. Miremoslo en esta narrativa para poder discernir lo que en estas expresiones hemos querido esbozar. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 20 al 28. Mire esta narrativa, muy conocida. Seguramente usted la ha muchas veces leído, observado, algunos colegas que están aquí enseñado, pero me encantaría presentarla desde la óptica de la necesaria transformación que en estos días estamos proponiendo. La transformación de las relaciones ayer, la transformación de las estructuras hoy. Y mire lo que dice el texto, Mateo capítulo 20, verso 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo, comience a ver su estructura: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado con mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta narrativa atrapa nuestra atención de inmediato. Una madre como cualquier otra, guiada, preocupada
por darle a sus hijos un futuro que sin duda en su óptica solo podía asegurarlo Jesús, llega ante el maestro para hacerle una petición audaz. Una petición que ciertamente deja absorto al maestro por cuanto le estaba pidiendo algo que él señala que no estaba en él podérselo otorgar. Pero lo cierto es que la madre de los hijos de Zebedeo es un buen ejemplo de los intereses de poder en las comunidades. En la lógica humana, antes que otro lo pida, antes que otro lo busque, antes que otro lo alcance, lo hago yo. Y pareciera que siempre en esa lógica estamos tratando de anticiparnos al otro para poder ganar espacios de privilegio, para poder ganar espacios de poder, para poder asegurar nuestra presencia en aquellos lugares que consideramos importantes estar. Pero también llama profundamente mi atención lo que dice el texto, que los 10 se enojaron contra ellos. Y sería interesante hacer un rastreo de la actitud de esos 10. Y la pregunta sería, ¿por qué se enojaron? El texto no nos permite influir la razón. Pero las actitudes que vemos a lo largo del caminar con Jesús nos muestra que ese enojo no necesariamente era porque condenaban aquella actitud de esta mujer, sino que en la lógica humana había una preocupación. Se me adelantaron. Creo que a veces acontece lo mismo en muchos de nuestros espacios, en muchas de nuestras estructuras. Y hay cierto enojo con manifestaciones de este tipo, no porque creamos que no es la manera, no es la forma, no es el canal como deben desarrollarse, sino porque en nuestra lógica hubiéramos esperado ser nosotros los que estuviéramos allí. Es que el individualismo destruye la comunidad. Allí estaba una comunidad. Allí estaba de nuevo esa comunidad que ayer estuvimos reflexionando y acercándonos a ella. Pero si hay algo que afecta a la comunidad es el individualismo. Si hay algo que va lacerando la comunidad es el individualismo. Si hay algo que va haciendo grietas profundas en la comunidad es el individualismo. El individualismo destruye la comunidad. Coloca por encima de los intereses del grupo los propios. La comunidad no es más que un trampolín para alcanzar mis deseos. Y esto es muy interesante observarlo. Con tristeza, a veces la comunidad es usada para que aquellos apetitos de poder que en todo ser humano están y que deben de ser traídos delante del Señor para que Él los pueda redimir, muchas ocasiones terminan siendo usados o terminan usándose la comunidad para que sea un trampolín para alcanzar
los intereses personales. Espacios de servicio en la iglesia, espacios de servicio en la denominación, espacios de servicio en alguna situación de la comunidad. Tristemente son apetecidos para ser el trampolín, para catapultarme como líder, para alcanzar propósitos e intereses que no benefician a la comunidad, sino que son propios de esos apetitos de poder con los cuales luchamos. Pero la respuesta de Jesús es categórica. Y si la propuesta de estos días para expandirnos es transformación, Jesús tiene algo que decir sobre ello. Y la respuesta de Jesús es categórica. Y Él de una manera firme lo señala. Mas entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así. Pareciera que esta categórica afirmación de Jesús hoy se ha olvidado. Y pareciera que hay un cambio en la afirmación. Y pareciera que algunos creen que el maestro dice, mas entre vosotros será así. Pero el Señor no dice eso, sino que Él dice, mas entre vosotros no será así. Y allí viene un elemento importante, y es que si su reino no es de este mundo, en el sentido que refleja e incorpora valores diferentes, quienes lo buscan deben encarnarlos. El reino de Dios, del cual ayer Pastor Deiros hablaba, no es, y escuche bien, el reino de Dios no es para dominar. Sus relaciones no se desarrollan sobre estructuras de poder, sino sobre estructuras de servicio. El reino de Dios no es para dominar. El reino de Dios se desarrollan no sobre estructuras de poder, sino sobre estructuras de servicio. Y en esa afirmación que Jesús hace de que entre vosotros no será así, Jesús introduce un nuevo camino. Jesús introduce la necesidad de la transformación en esas estructuras. Hay que pasar de la individualidad a la colectividad. Hay que pasar de las estructuras de poder a las estructuras de servicio. Jesús nos está desafiando a eso. Y es que si las estructuras no son transformadas, escuche bien, el ejercicio cotidiano se seguirá fortaleciendo en el dominio de uno sobre otro. Si las estructuras de poder no son transformadas, la relación que fluye entre hombre y mujer seguirá mostrando un patrón que no es el que la palabra señala. Si esas estructuras no son transformadas, en la familia se seguirán mostrando esas relaciones que no caben por cuanto no tienen asidero en la palabra. Si esas estructuras no cambian,
Los hombres de negocios cristianos seguirán mostrando en su día a día esas estructuras con las que se hacen negocios en el mundo cotidiano, donde los valores del reino no son incorporados. Si esas estructuras no cambian, los líderes religiosos seguirán muchas veces opacando, oprimiendo y cerrando espacios, en vez de entender que deben tener estructuras que faciliten el desarrollo de nuevos líderes. El resultado entonces es claro. Jesús transforma las estructuras. Quien quiere ser grande, dice Jesús, debe ser siervo de todos. Y es interesante que Jesús no condena el hecho de querer ser grande, de crecer, de desarrollarse, de avanzar. Pero le pone el elemento clave en esto. Quien quiere multiplicarse, avanzar, tener una iglesia que siga creciendo, considere esta propuesta. No es para que su fama, su autoridad, su nombre crezca. Es para que usted se vea como canal de bendición a miles de familias en la tierra. La estructura ha sido cambiada. Y en esa estructura el Señor puede usarlo de manera especial. El resultado entonces es claro. Las estructuras deben facilitar el servicio, nunca la opresión o el dominio. Las estructuras deben facilitar el servicio, nunca la opresión o el dominio. Pero regresamos también a lo que ayer planteábamos. ¿Cómo lograr esto en nuestras comunidades cristianas? Y regresamos al punto de partida, el discipulado. El discipulado. El discipulado. Pareciera de que si estas cosas se están dando entre nosotros, es porque nuestro discipulado está mostrando que tiene grietas, que no estamos tocando los aspectos gravitantes de la vida, que hemos hecho del discipulado una conformación de doctrinas y elementos válidos, pero no hemos ido a lo determinante, la transformación de una vida. Su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de vivir, su manera de hacer negocios, su manera de tratar a su esposa, su manera de relacionarse con sus hijos. Esos aspectos nuestros discipulados tienen que tocar. Tienen que tocar. Porque como les decía ayer y lo voy a repetir en mis espacios, discipulado no es solo formar, es sobre todo transformar. Llévese ese principio, evalúe sus discipulados. Y uno se da cuenta de algo. Muchas veces nuestras congregaciones están repletas de gente que puede repetir versículos, puede declarar doctrinas, conoce la historia de la iglesia, pero su vida sigue manejando estructuras lejanas a la presencia de Dios en su vida. Y allí nos damos cuenta de algo. Nuestros discipulados han formado. Sí, han formado. Y de eso muchas veces nos sentimos felices los bautistas. Pero tristemente, en una autocrítica que necesitamos hacernos, es posible que nuestros discipulados olvidaron lo más importante. No solo formar, sino transformar.
Y como dijimos anoche, el discipulado transforma por medio de la experiencia. Hay que provocar más espacios de experiencia. Hay que provocar más espacios de acompañamiento. Hay que romper esa estructura mental que discipulado es sentar a una persona en una aula para que reciba una clase. Discipulado es vida, vida. Y en el camino tú estás haciendo discipulado. Al tomarte un café con tu hijo, lo estás discipulando porque le estás modelando la fe. Jesús discipulaba en el camino. Qué importante son esos espacios en el aula. Pero esos espacios nos deben llevar a la experiencia. El conocimiento debe de estar unido a la experiencia. Y posiblemente allí es donde hemos fallado. El conocimiento ha formado, pero es la experiencia la que transforma. La experiencia de caminar con el Señor, de escuchar al Señor, de aprender a discernir la palabra. La experiencia de rendirnos a Él y entregarle el control de nuestra vida. En ese sentido, todo este proceso de transformación, no lo olvide y lo seguiré remarcando, se produce en comunidad. Comunidad, en comunidad. No es un proceso solitario, ajeno, alejado. Es en comunidad. Pero ayer hablábamos de la importancia de que algo crezca para que algo decrezca. Y quiero seguir con esa propuesta. Más comunidad, menos iglesia. Pero en el ámbito de la estructura, ¿qué significa más comunidad, menos iglesia? En el ámbito de las estructuras necesitamos estructuras, escuche bien, más relacionales, menos jerárquicas. Más relacionales, menos jerárquicas. Estructuras más dialogantes, menos impositivas. Más dialogantes, porque en la medida que dialogamos, aprendemos a conocer a los otros, a valorar su punto de vista. Hoy el diálogo se ha ido perdiendo y hoy lo que impera es la imposición. Necesitamos estructuras más dialogantes, menos impositivas. Estructuras más inclusivas, menos selectivas. Más inclusivas, menos selectivas. Estructuras más accesibles, menos complejas. Una de las tristezas de muchos creyentes cuando llegan a una iglesia es que no saben cómo relacionarse. No hay maneras de acceder. Una de las cosas tristes que hoy ha pasado con la pérdida de estas estructuras de servicio es que los pastores muchas veces nos tornamos inalcanzables. Ya el miembro no puede tener espacio con el pastor. Tiene que tener una cita. Y la cita se la dan después de 3 meses o 6 meses en el mejor de los casos. Porque el pastor tiene muchas cosas que atender, pero olvida lo más importante, que es estar allí pastoreando a su oveja. Necesitamos más estructuras accesibles. Pastor, tórnate accesible a la gente, a sus necesidades, a la comunidad, a su dolor. Que la gente pueda saber que usted es realmente un pastor. Necesitamos también
estructuras más dinámicas, menos estáticas, más dinámicas. ¿Y cuánto los bautistas hemos olvidado eso? Hemos sacralizado estructuras y queremos seguir usando los trajes que usábamos hace 30, 40, 50 años atrás, sin darnos cuenta de que la circunstancia, el tiempo, la realidad es otra. Y esas estructuras que están allí estáticas, en vez de ayudar a estar más cerca de la gente, a poder escuchar a la gente, a poder acompañar a la gente, a poder mostrarnos como los que somos, comunidad, hacen de que la iglesia institucional sea la razón de ser, sea el centro, sea el foco. Es la visión del tiempo judío. El templo era el centro de todo. Pero Jesús rescata algo importante y luego los apóstoles. El templo no es el centro de todo. Porque el Señor vino para que las personas tengan vida y vida abundante. El centro del ministerio de Jesús son las personas. Y mientras ponemos a la vida de las personas en el centro, no tenemos que tener miedo a que nuestras estructuras sean más dinámicas, se vayan ajustando, vayan respondiendo, vayan mostrando aquello que requerimos. Pero si más comunidad y menos iglesia es la propuesta, entonces el más, no lo olvide, necesita que al otro lado algo decrezca. Para que algo crezca, tiene que otra cosa de crecer. Qué tremendo. Juan el Bautista lo entendió con claridad. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si usted quiere realmente iglesia que se dejen sentir en su barrio, en su comunidad, en su ciudad, entienda. Hay cosas que tienen que crecer y hay otras cosas que tienen que decrecer. Pero lo lindo es que las cosas que crecen, que tienen sentido, que están respondiendo a una realidad, eso que está creciendo afecta y termina produciendo algo mejor. Y por eso al terminar yo le digo, más vida en comunidad, mejores relaciones fraternas. Más vida en comunidad, mejores estructuras de servicio. Más vida en comunidad, mejores iglesias. Y yo le pregunto a los bautistas colombianos, ¿anhelan mejores iglesias? No le escuché, ¿anhelan mejores iglesias? Yo le pregunto a usted, la sociedad colombiana espera mejores iglesias. Entonces, hay cosas que tienen que crecer y hay otras cosas que tienen que menguar, tienen que decrecer. Pastores que están aquí, no tengamos miedo. No tengamos miedo a posibilitar esto. No tengamos miedo. Hace unos días atrás, en la convención de hombres de nuestra iglesia, traíamos una enseñanza que un hombre de Dios que trabaja en el campo de liderazgo compartía. Y él hablaba acerca de lo que en la vida de un líder no se debe olvidar. Quiero invitar a mi hermano que está aquí. Venga para acá, por favor. Suba, tenga la bondad. Voy a mostrar lo que el doctor Maxwell compartía. Él visitó Ecuador hace algunos años en un desafío de fe que un grupo de hombres de nuestra iglesia levantó para llevar a Maxwell y que pueda compartir principios a hombres de negocios en mi ciudad. Y Maxwell decía algo importante. Cuando un líder
está trabajando con otro y no lo deja crecer, no lo anima a crecer, sino que él, en vez de hacer que eso crezca, como hoy hablamos, más comunidad, menos iglesia. Si usted no está entendiendo que hay cosas que como iglesia no pueden seguir, el que eso se mantenga va a afectar su impacto en la comunidad. ¿Qué ocurre? Cuando el líder está impidiendo el crecimiento, el líder mismo está matando su crecimiento. Mire esto, para que él baje, ¿qué ocurre? Para que él baje, sigue bajando, hermano. Yo también tengo que bajar. Pero si yo a él lo levanto y lo empujo a ser más alto o crecer, ¿qué pasa conmigo? También yo estoy ¿qué? Gracias, hermano. Pastores que están aquí, no tengan miedo a que los jóvenes de su iglesia, a que las mujeres de la iglesia, a que nuevos líderes de la iglesia crezcan, porque el crecimiento de ellos será tu crecimiento, porque la influencia suya crecerá de una manera significativa. Si la propuesta es más comunidad, menos iglesia, no tengamos temor a entender que hay cosas que en esas estructuras con las que hemos crecido debemos darle la posibilidad a que la vida en comunidad sea la que crezca, crezca, crezca. Al final, el impacto usted lo va a disfrutar. Mejores iglesias. Jesús dijo algo extraordinario, que no lo olvidemos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y ahí viene el ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Necesitamos transformar las estructuras de relaciones, hombre, mujer, estructuras conyugales, familiares, educativas, comerciales, sociales, económicas, religiosas, estructuras que faciliten el servicio, estructuras que nos permiten ser más dialogantes, menos impositivos, estructuras que muestren que el reino de Dios está entre nosotros. Dios les bendiga.